Buen día, estimado docente. Me presento, soy Daniela Pau Garumpire, somos del Grupo B y daré inicio a esta exposición. En esta presentación daremos a conocer el caso Plataforma Ciudadana Horizonte versus Estado de Norvalia, el cual tiene como origen varias medidas adoptadas por el Estado de Norvalia durante un conflicto social derivado a la implementación de reformas económicas en este Estado, el cual provocó numerosas protestas ciudadanas. Debido a esto, surgió la llamada Plataforma Ciudadana Horizonte, integrada por periodistas, estudiantes y organizaciones sociales, las cuales tenían como objetivo denunciar actos de corrupción, promover el debate público y convocar manifestaciones pacíficas a través de redes sociales. A raíz de esto, surgieron varios episodios de violencia durante protestas cometidas por personas no identificadas y sin ningún vínculo con dicha plataforma. Debido a estas acciones, el Ministerio del Interior calificó a esta plataforma como actor principal a incitar estos actos, bloqueando así cuentas de las plataformas en todas sus redes sociales. Una de estas personas afectadas fue la periodista Laura Beira, quien fue detenida y sometida a medidas cautelares. Debido a esto, se interpuso diversos recursos judiciales reclamando así el cumplimiento de sus derechos fundamentales. ¿Puede este caso ser presentado ante el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos? Sí, ya que cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos y la vía internacional competente sería el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, solicitando una petición ante la Comisión, ya que se vulneró derechos como la libertad de expresión, garantías judiciales y libertad personal, teniendo como antecedentes que los tribunales internos no brindaron ninguna solución. Le prosigo con mi compañero Adriano. Buenas noches, docente. Mi nombre es Adriano y yo voy a hablar del sistema internacional competente y el procedimiento. El sistema internacional competente en este caso sería el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y como dijo mi compañera, sí procedería a, a tutelarse en esta institución, ya que el Estado de Norvalía sí ha ratificado claramente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual lo obliga a respetar y a garantizar derechos reconocidos tales como el derecho a la libertad de expresión, a la reunión y a las garantías judiciales. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos se divide en dos instituciones. La primera es la Interamericana de Derechos Humanos, la cual tiene la facultad de recibir la solicitud, ver su admisibilidad y luego investigar los hechos. Y luego procede a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual tiene la facultad de emitir una sentencia y que es obligatoria para el Estado. El procedimiento en este caso sería el siguiente. Empieza con una presentación de una petición, la cual se va dirigida a la comisión y luego pasa a un examen de admisibilidad donde se ve que todos los recursos internos hayan sido agotados y que no haya otro proceso internacional del mismo caso. Y luego pasaría a hacerse un análisis de fondo en el cual se verifica que los derechos hayan sido vulnerados. Opcionalmente podría darse una solución amistosa donde participan ambas partes y bueno, ahí podría darse fin al proceso, pero si no es el caso, se emite un informe de fondo donde se le recomienda a los estados los derechos o las obligaciones que se les diese. Si en caso no se cumplieren, pasaría a hacerse una emisión a la Corte Internacional de Derechos Humanos, como ya se los explicamos, y la cual puede emitir una sentencia que es eh, vinculante y sobre todo definitiva. Gracias. Bueno, muy buenas noches, estimado docente. Mi nombre es Yadira Mabel Fernández Torres.
Bien, yo voy a hablar acerca de los requisitos de admisibilidad ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Si bien es cierto, en este caso sí se cumplen los requisitos de admisibilidad exigidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entre ellos se encuentra lo que es el agotamiento de los recursos internos. Si bien ese requisito implica de que la persona haya utilizado los mecanismos legales disponibles en su país. En tal caso, el caso propuesto, Laura Vera presenta el amparo y apelo, y como también acudió a lo que es el Tribunal Constitucional, pero ninguno de los recursos protegidos, pero ninguno de los recursos fue protegido de manera efectiva ante sus derechos. Por otro lado, tenemos lo que es el plazo de presentación. La Convención Americana establece que la petición debe presentarse dentro de los 6 meses. Posteriores a la decisión definitiva, que es un requisito para que en este caso sí se cumple. En la siguiente diapositiva, compañera. Lo que es también la duplicidad internacional significa que en el mecanismo, y en este caso no debe estar siendo analizado por otro organismo internacional. En este caso no existe otro procedimiento internacional en tal trámite. Lo que tenemos también es la legitimización activa, lo cual estipula que la Convención Americana permite que la víctima, tanto sea la víctima, un grupo de personas o una organización no gubernamental, presente una petición ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es por ello que en el caso de Laura Beira y sus representantes están facultados para poder hacerlo. En conclusión a los requisitos de admisibilidad, el caso reúne todos los requisitos de admisibilidad del sistema interamericano, por lo que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, al conocer el caso y determinar si el Estado de Norvalia incurrió en responsabilidades internacionales por la vulneración de los derechos humanos. Muchas gracias, le doy paso a mi compañera Laura. Buenas noches, muchas gracias. Bien, respecto a lo que vienen a ser los instrumentos internacionales aplicables al caso, podemos decir que es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ya que en el estado de Norvalía es parte de dicho tratado. También resulta aplicable el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque todos reconocen los derechos esenciales para una sociedad democrática, como la libertad de expresión, reunión y asociación. Respecto a los derechos vulnerados, considero que el Estado afectó principalmente la libertad de expresión al bloquear las redes sociales de la plataforma ciudadana Horizonte y al restringir la labor periodística de Laura Beira. Por favor, la siguiente diapositiva. Asimismo, se vulneraron la libertad de reunión, de asociación, al impedir que las protestas pacíficas, la libertad personal por la detención de la periodista, las garantías judiciales y la protección judicial efectiva debido a la falta de recursos idóneos, y el principio de legalidad, porque el delito de incitación indirecta del desorden público tiene una formulación ambigua que no cumple con los estándares internacionales. En conjunto, las medidas evidencian un uso desproporcionado del poder estatal que podría generar irresponsabilidad internacional del Estado ante el sistema interamericano de derechos humanos. Bien, también podemos mencionar como ejemplo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por ejemplo el caso de Herrera Ulloa versus Costa Rica, en el cual se vio la libertad de expresión es piedra angular de la sociedad democrática. También podemos mencionar el caso de Kimmel versus Argentina, las restricciones al discurso sobre asuntos de interés público deben cumplir estrictamente los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Antonio Ana María Tapia y voy a exponer el tema del análisis crítico y las conclusiones respecto al caso. Bueno, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en primera instancia, protege la libertad de expresión y los principales derechos fundamentales frente a abusos que comete el Estado, así como las restricciones a la protesta, la libertad de expresión,
que deben cumplir ciertos principios, como son el tema de la legalidad, necesidad y proporcionalidad. Bueno, en el caso de Normalía, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos actúa como garantía cuando los mecanismos nacionales no protegen adecuadamente a la población y acuden a vías internacionales. Bueno, además determina la responsabilidad del Estado y también busca reparar civilmente a las víctimas, ¿no? Bueno, en conclusión, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos protege a la persona frente a posibles abusos de poder por parte del Estado. De esta manera garantiza el respeto a la libertad de expresión y otros derechos fundamentales con el fin de fortalecer la democracia y vivir en un Estado de Derecho. Muchas gracias.